Bien, jóvenes, muy buenas noches. Somos el Instituto de Educación Superior Carrión y en esta oportunidad vamos a dar inicio a nuestra sesión del día de hoy, nuestro curso, nuestra unidad didáctica ofimática. Esta es la actividad de aprendizaje número 14. El tema que nos convoca el día de hoy es hablar acerca de las tablas dinámicas que podemos crear dentro de Excel, así como también la opción de poder implementar, de poder crear también gráficos dinámicos en Microsoft Excel. Acuérdate que dentro de Excel también podemos crear los famosos dashboards. Los dashboards no son otra cosa que los reportes de datos que podemos implementar dentro de Microsoft Excel. Y la opción más sencilla, más fácil de poder crear un reporte de datos es mediante las tablas dinámicas. Y también hay una opción que se llama gráficos dinámicos, el cual vamos a ver el día de hoy cómo poder implementar ese tipo de reporte de datos con nuestro ejercicio de laboratorio que estábamos trabajando la clase anterior. Bien, como en toda actividad de aprendizaje, es importante recoger sus conocimientos o saberes previos. Para ello formulamos la siguiente pregunta. ¿Cómo se usan las tablas y gráficos dinámicos en Microsoft Excel? ¿Alguien tiene la idea de cómo poder utilizar, o en todo caso, para qué se utilizan o para qué se usan las tablas y gráficos dinámicos en Microsoft Excel? ¿Algún voluntario o voluntaria que quiera participar? ¿Cuándo creamos un gráfico en Excel? Cuando creamos una tabla dinámica en Excel. Profesor, para sacar datos estadísticos sobre alguna encuesta o resúmenes, o en todo caso en los inventarios también, ¿no? Esas serían algunas opciones. Julie Bautista, ¿verdad? Perfecto. Sí, profesor. Muy bien, como dice la compañera, ¿no? Una tabla dinámica o un gráfico dinámico se crea con la intención de poder crear, pues, un reporte de datos, de poder graficar la información. En las sesiones anteriores yo les he enseñado a crear gráficos estadísticos, pero no gráficos dinámicos. Y crear un gráfico estadístico en Excel, primero tienes que crear la tabla de datos. ¿Recuerdas? Que tengo que aplicar ¿no? La tablita con los valores, aplicar la fórmula que quiero yo hallar, si quiero contar, si quiero sacar el máximo valor, si quiero sumar, si quiero sacar el valor promedio, el valor mínimo, etc. Primero yo preparo la tabla de datos con la información resumida, consolidada. Y eso implica que tengo que usar función, que tengo que usar fórmulas. El drama con las funciones es que estas tienen que ser exactas y precisas. Si tienes un valor, un dato que no coincide con la condición que estás evaluando en dicha función, es probable que te salga cero. Es probable que el resultado sea cero. Y no porque esté mal tu fórmula, sino porque está mal tu condición. O porque está mal el texto que estás buscando, que quieres contabilizar, que quieres hallar, que quieres sumar, que quieres promediar, etcétera, etcétera. Entonces, ahora vamos a ver otra forma mucho más rápida, mucho más dinámica, mucho más sencilla de crear gráficos en Excel. Y a ello se le llama el tema de gráficos dinámicos. Una tabla dinámica lo que hace es agrupa los datos dentro de este entorno en el cual nosotros podemos simplemente con un par de clics indicar qué es lo que queremos seleccionar, qué es lo que queremos de repente mostrar en esa tabla. Simplemente arrastrando los campos que yo quiero mostrar en mi tabla, Excel automáticamente creará la tabla de datos de forma automática. Y en base a esa tabla de datos, yo voy a poder luego crear mi gráfico dinámico sin la necesidad de utilizar una función o una fórmula. Bien, jóvenes, sin más preámbulo, entonces, damos inicio a nuestra sesión del día de hoy.
A continuación, vamos a visualizar el siguiente video que nos habla de cómo crear una tabla dinámica en Microsoft Excel. Veamos el video y luego comentamos. Hola a todos. En este vídeo vamos a ver cómo crear tablas dinámicas de una forma clara y sencilla. Las tablas dinámicas nos sirven para insertar los datos que tenemos en una hoja de Excel. Por lo tanto, debemos de partir de una hoja de Excel con diferentes datos. En este caso, tenemos las ventas realizadas en tiendas ubicadas en distintas ciudades, que están clasificados por 3 zonas distintas, con la norma relevante, la forma de pago con la que se ha realizado la venta y la categoría de la venta. Entonces, lo primero que debemos hacer es ir a la pestaña Insertar y seleccionar en la parte izquierda Tabla dinámica. Nos aparece esta ventana. Lo primero que nos pide es que tenemos una tabla o RAM. Seleccionamos todos los datos y a continuación nos permite elegir dónde queremos colocar el informe. En este caso vamos a colocarlo en esta misma hoja de cálculo. Igual, hemos clicado hoja de cálculo existente. Vamos a aceptar y vemos cómo en este rectángulo es donde se mostrará nuestra tabla dinámica. En la parte derecha nos aparece una ventana en la que está dividida en dos zonas. Una zona de arriba en la que nos aparecen los diferentes campos de nuestra tabla, la zona, ventas, forma de pago y categoría, y en la parte inferior 4 cuadrados. A cada uno de ellos debemos arrastrar los campos que necesitemos. Entonces, a las columnas y a las filas debemos arrastrar los campos que queremos que se formen, que se muestren como filas o como columnas. A la zona de valores debemos arrastrar las celdas que queremos que se totalicen para cada fila o para columnas. Es decir, los valores que queremos que se muestren según las filas y las columnas que hemos hecho. En la zona de filtros nos sirve para restringir la información que estamos mostrando. Entonces, vamos a verlo con un ejemplo. Imaginemos que queremos mostrar el total de ventas por categoría y por ciudad. La ciudad la podríamos arrastrar a la zona de columnas o a la zona de filas, ya que tenemos las ventas por ciudad y por categoría. Arrastramos, por ejemplo, las filas. La categoría la arrastraríamos a las columnas y los campos que queremos que nos muestren que serían las ventas lo arrastramos a la zona de valores. Vemos como ya nos ha creado nuestra tabla dinámica en la que aparecen en las filas cada una de las ciudades y nos va sumando las ventas para cada una de las categorías. En la parte inferior nos aparece una fila en la que se muestra suma cada una de las categorías y en la última columna se muestra el total, muestra la suma de cada una de las ciudades. Estas categorías las podemos filtrar dando un icono y seleccionando las partes. Y en la zona de filas también podríamos, cuando filtramos los datos, nos cambia el icono, en el que vemos que nos está mostrando todos los datos posibles. Imaginemos que queremos también filtrar este contenido por la forma de pago. Entonces, queremos ver o la forma de pago contado o la forma de pago por tarjeta. Igual, y a un filtro, lo registramos a la zona de filtros, vemos que aquí nos aparece forma de pago. Y podemos seleccionar una sola forma de pago, datos, o podemos seleccionar todos si queremos que se muestren todos los datos. Imaginemos que además de mostrar las ciudades, queremos que también nos muestre la zona a la que pertenece esa venta. Entonces tendríamos que registrar campo zona a las filas. Si lo colocamos en la parte de abajo, en la parte de ciudad, vemos que nos lo coloca de esta misma forma. En la parte superior la ciudad y justo debajo de la zona nos aparece la zona con el importe, que en este caso sería el mismo. Lo cambiamos, nos lo agrupa de una forma diferente. Para la zona de Levante nos coloca debajo de Alicante y de Valencia, para la zona norte
Santander y Vigo, y para la zona sur, Granada, y vemos cómo en cada fila de la zona nos sale un sumatorio de las dos ciudades que agrupa. Por defecto, en la zona de valores lo que calcula es el sumatorio. Vamos a ver cómo esto también podemos modificarlo según lo que necesitemos. Si clicamos con el botón izquierdo sobre valores, clicamos en configuración del campo de valores y se nos abre esta ventana. Vemos que en suprimir valores por tenemos seleccionado suma, como nuestros datos. Seleccionamos de nuevo suma, siguiente pestaña, mostrar valores como, en este caso está sin cálculo, que no nos muestra los valores. Desplegamos, vemos que tenemos otras opciones, podemos elegir cualquiera de ellas. Vamos a elegir, por ejemplo, porcentaje del total general. Pulsamos en aceptar y vemos cómo nos muestra, en vez de el valor en euros de cada una de las ventas, el porcentaje sobre el total. En la inferior derecha nos aparece el tiempo. Vamos a cambiarlo de nuevo. Vamos a mostrar sin cálculo y vamos a ver una última opción que configurar, que es el formato del número. En este caso está con un formato general. Son ventas, vamos a darle un formato. Vamos a aceptar y vemos cómo nos adapta nuestras ventas al euro, que es lo que estamos utilizando como moneda. Estas tablas se pueden modificar y dar un estilo diferente de diseño. Para ello simplemente nos colocamos todo sobre dar formato como tabla y elegimos más. Espero que os haya sido útil. Podéis descargaros este archivo de nuestra página web para practicar vosotros en casa. Si os ha sido útil, dadle a me gusta y suscribiros a nuestro canal para estar al día de nuestras novedades. Bien, teníamos entonces en el video anterior cómo crear una tabla dinámica. A continuación, veamos el siguiente video que nos habla de cómo crear un gráfico dinámico en Excel. Hola a todos, bienvenidos a Saber Programas. En este tutorial vamos a ver paso a paso cómo crear gráficos dinámicos y a continuación veremos cómo crear un panel de control o dashboard con diferentes gráficos que se controlará mediante la segmentación de datos. Los gráficos dinámicos siempre van asociados a una tabla dinámica y nos sirven para resumir y analizar grandes volúmenes de datos, como es este caso. Como veis, tengo la base de datos, vamos bajando, continúa habiendo datos y si nos vamos al final vemos que tengo 1200 líneas de filas de datos. Por lo que la mejor forma de ver estos datos es con un gráfico dinámico. Es importante que partáis de una base de datos bien organizada, es decir, siempre con los datos en columnas y que no haya ningún salto. Lo primero que tenemos que hacer es convertir este rango de datos en una tabla. Esto nos facilitará actualizar los datos tanto de la tabla dinámica como del gráfico dinámico. Si queréis saber las diferencias entre un rango y una tabla, os dejaré en la parte superior derecha un link al tutorial donde explico paso por paso las diferencias y los beneficios de las tablas. Entonces, para crear la tabla nos colocamos en cualquier celda de nuestra base de datos, nos vamos a la pestaña Insertar y seleccionamos Tabla. Hacemos clic en Aceptar. No me voy a entretener mucho más en la creación de tablas porque, como os he dicho, en ese tutorial lo explico paso a paso. A continuación, para crear el gráfico dinámico, pues igualmente teniendo el ratón en cualquiera de las celdas de nuestra tabla, nos vamos a la pestaña Insertar. Y en el grupo de herramientas gráficos vemos que tenemos la opción de gráfico dinámico. Hacemos clic sobre él y vemos que nos dice seleccione una tabla o rango. Nos ha seleccionado la tabla 1, que es la que acabamos de crear, y nos vamos a insertar este gráfico en una nueva hoja de cálculo. Hacemos clic en aceptar y esta sería la hoja. La vamos a mover aquí. Como veis, automáticamente nos crea una tabla dinámica. En esta zona tenemos ejes y leyendas.
en vez de columnas y filas como sería una tabla dinámica. Funciona exactamente igual. Si no sabéis crear tablas dinámicas, también os dejaré aquí un link en la parte superior al tutorial donde explico paso a paso cómo crearlas de una forma rápida y sencilla. Entonces, para crear nuestro primer gráfico dinámico vamos a ver un ejemplo. Imaginemos que queremos ver un gráfico en el que queremos comparar las ventas del año 2017 y el año 2018. Entonces, debemos arrastrar las ventas a los valores. Debemos arrastrar el año a la leyenda. Ahora vemos las ventas del 2017 en azul y las del 2018 en naranja, y queremos verlas también por meses cómo han evolucionado, por lo que nos cogemos el mes y nos colocamos en el eje. Este sería nuestro gráfico. Tal vez este no es el formato más adecuado. Para cambiarlo, teniendo seleccionado el gráfico, nos vamos a la pestaña superior Diseño y en esta zona podemos cambiar el tipo de gráfico. En este caso vamos a utilizar un gráfico de líneas, por ejemplo con marcadores, aceptamos, y también podemos cambiar otras formas de diseño. Por ejemplo, los colores en esta zona también podemos cambiarlos, y como vemos, pues aquí también podemos cambiar la forma en la que vemos los datos. Por ejemplo, si en este gráfico no quisiéramos ver los datos, nos vendríamos al símbolo más de la derecha y simplemente desactivaríamos las etiquetas de datos. Esto lo podemos adaptar a lo que nosotros queramos. Como veis, en los gráficos nos aparecen también estos recuadros que podemos desplegar, y como veis también podemos utilizarlos para filtrar. Y en los meses pues podríamos, por ejemplo, quitar los datos de enero y de febrero, aceptamos y se quedarían así, de esta forma. Es importante saber que estas etiquetas, estas celdas que aparecen aquí en color gris, la de suma de ventas, mes y año, no se pueden eliminar. Lo que vamos a hacer también en este gráfico es, aquí en la suma de valores en ventas, vamos a darle el formato correcto. Entonces, desplegamos, vamos a configuración de campo de valor y en este caso en formato de número vamos a darle la categoría de contabilidad. Hacemos clic en aceptar, aceptamos y como vemos ahora ya nos lo ha convertido a euros tanto en las tablas dinámicas como en el gráfico. Esto lo explico más detalladamente en el tutorial que os he comentado de tablas dinámicas. Y de esta forma es como podemos crear de una forma rápida y sencilla los gráficos dinámicos que siempre van asociados a una tabla. A continuación vamos a ver cómo montar un panel de control con diferentes datos y segmentación de datos. Para ello yo voy a volver a la hoja donde tengo los datos. Le voy a cambiar el nombre y le voy a llamar datos de ventas, y en la hoja 2 le voy a llamar ventas por año. Volvemos a datos de ventas y voy a crear un nuevo gráfico. Entonces volvemos a la pestaña Insertar, Gráfico dinámico, hacemos clic en Aceptar, voy a mover la hoja al final. Y en este primer gráfico para mi dashboard lo que quiero ver son las ventas por zona. Entonces me traigo las ventas a los valores, a la suma de valores, y me voy a llevar la zona a esta de aquí. Aquí vamos a cambiar la configuración y le vamos a dar contabilidad. Esto lo tendremos que hacer siempre que utilicemos monedas. Aceptamos y en este caso le voy a cambiar el tipo de gráfico porque este no me parece el más adecuado. Entonces me voy a diseño y voy a escoger un gráfico circular de este estilo. Vamos a cambiar los colores y le vamos a dar, por ejemplo, este aspecto que me parece que está bien para representar las ventas por zona. Cambiamos el nombre de la hoja y le vamos a llamar ventas por zona, y también en esta zona le vamos a cambiar
el título y le vamos a llamar ventas por zona. Como sabéis, aquí podéis añadir y quitar elementos y aquí también podéis cambiar el estilo y el color del gráfico que estáis manejando. Vamos a crear un gráfico más a partir de los datos de ventas. Vamos a la pestaña de datos de ventas, en cualquier celda vamos a insertar gráfico dinámico, movemos nuestra hoja y en este caso vamos a ver las ventas por sección. Entonces, de nuevo nos traemos ventas, sección a esta zona, cambiamos a moneda y en este caso vamos a darle también otro formato al gráfico. Vamos a diseño, cambiar tipo de gráfico. Y le vamos a dar este aspecto. Por ejemplo, aquí le cambiamos también el título. Y una vez que lo tenemos, pues ya tendríamos nuestro segundo gráfico de ventas por sección. Vamos a cambiar también el nombre aquí abajo. Y vamos a incluir un tercer gráfico, por lo que volvemos a los datos de ventas, vamos a insertar gráfico dinámico, aceptamos, nos llevamos nuestra pestaña al final y en este gráfico quiero ver las ventas por cliente, por lo que de nuevo arrastramos ventas a los valores y los clientes a los ejes. Si por ejemplo arrastráis cualquiera de los valores a uno de estos cuadros y luego queréis quitarlo, es tan simple como cogerlo otra vez y arrastrarlo a la zona de arriba y como veis se quita. Hay que tener cuidado porque cuando tenemos muchos datos, como habéis visto, si nos arrastramos por ejemplo la zona a la leyenda, vemos que nos sale un gráfico un poco complicado de leer. Es por eso que se utilizan los paneles de control o dashboard para ver cada resumen en un gráfico distinto que nos dé mucha más información y mucho más visual. Entonces vamos a quitar esta parte de zona y vamos a cambiar el diseño de este gráfico. Bien, una vez que tenemos los tres gráficos, vamos a cambiarles también el título, lo llamaremos ventas por cliente y a la hoja también. Una vez que tenemos todos los gráficos que queremos insertar en nuestro dashboard, vamos a una nueva hoja y en esta es donde vamos a montarlos. Entonces nos vamos a ventas por cliente, copiamos el gráfico, nos vamos a esta hoja y lo pegamos. Nos lo colocamos en una zona que creamos que nos va a ir bien, por ejemplo aquí. Nos vamos a las ventas por sección e igualmente copiamos y pegamos. Pegamos aquí nuestro segundo gráfico y por último nos vamos a las ventas por zona, copiamos y pegamos. Lo colocamos, en este caso vamos a hacerlo un poco más pequeño. Y para manejar estos gráficos, lo que queremos insertar en esta zona pues son la segmentación de datos. Para ello nos tenemos que ir a cualquiera de las tablas dinámicas de cualquiera de estos tres gráficos. Por ejemplo, nos vamos a las ventas por sección. Nos vamos a la tabla dinámica, nos vamos a la pestaña Analizar y aquí vemos que tenemos la opción de insertar segmentación de datos. Desplegamos y aquí vamos a querer ver los datos, pues por ejemplo, por mes, por año y por comercial. Hacemos clic en aceptar y estos tres paneles de segmentación de datos los seleccionamos pulsando la tecla control
y nos lo llevamos a nuestro panel de control. Lo colocamos en esta zona. A estos paneles de segmentación pues también se pueden modificar y dar su propio estilo, como veis. Entonces, ahora si queremos ver los datos, por ejemplo, relativos solo al año 2017, pues clicamos solo en 2017 y vemos cómo las ventas por sección se han modificado. Si quitamos la segmentación haciendo clic aquí, vemos que de nuevo cambia el gráfico. Si, por ejemplo, seleccionamos al comercial Isaac Martínez, vemos que se cambian las ventas por sección y solo se ven las de Isaac Martínez. Pero en nuestro caso queremos ver que esto, cada vez que pulsemos en uno de esta segmentación de datos, se modifiquen los datos de los tres gráficos. En este caso solo están modificándose las ventas por sección porque es la tabla dinámica en la que hemos creado la segmentación de datos. Para que se modifiquen el resto de gráficos tenemos que seleccionar cada uno de la segmentación de datos, ir a opciones, conexiones de informes y seleccionar las tablas dinámicas a las que queremos que se conecten. En nuestro caso no vamos a señalar la tabla dinámica de ventas por año porque es la primera que hemos creado de ejemplo. Hacemos clic en aceptar, vamos al segundo y hacemos la misma operación. Y por último en año también hacemos la misma operación. Una vez que tenemos todos los paneles de segmentación de datos conectados, si hacemos clic, por ejemplo, en enero, vemos cómo cambian los tres gráficos. Si vamos seleccionando otro mes también cambian. Y si lo quitamos también exactamente igual funciona con los comerciales. Esto nos sirve, pues, por ejemplo, si nos pidieran datos, por ejemplo, queremos ver las ventas que ha hecho en enero un comercial en concreto. Pues seleccionamos enero y seleccionamos, por ejemplo, Marta Carrillo y aquí nos vendría pues las ventas que ha hecho en cada una de las secciones, a cada uno de los clientes lo que le ha vendido y a las zonas a las que pertenecen esos clientes. Y de esta forma tan sencilla podemos manejar muchos datos, visualizarlos de una forma resumida. Espero que os haya sido útil. Si es así, dadle a me gusta y suscribiros a nuestro canal para estar al día de todas las novedades. Bien, teníamos entonces ahí el video que nos explicaba acerca de cómo crear un dashboard en Microsoft Excel mediante la opción de tablas y gráficos dinámicos en Excel. Bien, ¿cuál es la finalidad o el logro de esta sesión? Es que al término de la misma, ustedes como estudiantes puedan aplicar la herramienta de tablas y gráficos dinámicos para poder visualizar la información en Microsoft Excel de una manera sencilla. Bien, el temario que vamos a ver el día de hoy tiene que ver con la creación y uso de tablas dinámicas, así como también la creación de gráficos dinámicos, y vamos también a tratar de crear un pequeño dashboard dentro de Excel, tomando como ejemplo nuestro registro de notas, ¿ok? Que era el que estábamos viendo en la sesión anterior. Bien, pasemos ahora a la actividad sincrónica, ¿sí? Vamos al tema de laboratorio. Bien, estábamos trabajando con un registro de notas, ¿no? Acá tenemos nuestro registro de notas, que era nuestro archivo que hemos estado trabajando durante el semestre académico, y en la sesión anterior habíamos hablado acerca del tema de filtrar datos, ¿sí? Hacer el tema de filtro de datos mediante el uso de la función, en este caso, filtrar. Bien, ahora vamos a crear una pequeña tabla dinámica con nuestro registro de notas, ¿ok? Para esto vamos a tener en consideración nuestros datos, pero hay un detalle que sí es importante mencionar,
y que quiero que ustedes lo tengan en cuenta. Cuando tú quieres crear una tabla dinámica, procura no tener celdas combinadas. ¿Ya? Una observación. Por ejemplo, aquí esta celda está combinada. Entonces, yo lo que voy a hacer para crear mi tabla dinámica, mira, es descombinar esto. Pero el rótulo lo voy a bajar, porque yo quiero que en la tabla dinámica aparezcan estos rótulos de código, de apellido y nombre y de curso. Simplemente lo que estoy haciendo es cambiar, digamos, el rótulo de la fila superior a la fila, en este caso, inferior, ¿sí? Y lo primero que voy a hacer es darle, ¿no?, esta apariencia. Pero repito, he descombinado, porque han estado combinadas las celdas. No estoy descombinando, ¿ya? Eso, por favor, tenerlo en cuenta. Por otro lado, acá también tengo examen final y promedio final, que también está combinado. Entonces lo voy a descombinar, mira, mira, y lo voy a arrastrar hacia abajo. Estoy copiando simplemente el texto. Y también de la misma manera, lo voy a colocar al centro. Voy a quitarle los bordes y voy a ponerle borde de cuadro grueso. Y de esa manera, pues, da la apariencia que estuviera la celda combinada, solo que lo estoy descombinando. Repito, si quieres crear tablas dinámicas, tiene que estar, en este caso, descombinado. ¿Ok? Acá también igual vamos a descombinar los textos que están arriba. Los voy a copiar. Esto lo estoy borrando, ¿sí? Y ahora le voy a quitar los bordes. Le digo sin borde y ahora le digo borde de cuadro grueso. La alineación al centro. Ahí está. Y listo. ¿Ya? Para crear una tabla dinámica, por favor, que las celdas no estén combinadas. ¿Ya? Una observación. Bien, quiero crear entonces mi tabla dinámica. ¿Qué es lo que voy a hacer? Ya habiendo descombinado las celdas y habiendo bajado los rótulos que estaban en la parte superior hacia la parte de abajo, mira lo que voy a hacer. Voy a seleccionar todo el rango de las notas, todo el cuadro de datos. Ahí está, mira. Voy a bajar el zoom un poquito. Ahí está. Todo el cuadro de las notas lo seleccionas. Tiene que quedar así, seleccionado. Todo el rango de las notas y solamente vas a seleccionar la columna o los rótulos de columna que hacen mención, por ejemplo, a EB1, evaluación 2, evaluación 3, evaluación 4. Eso de bimestre no, solamente desde la fila 3. De la fila 3 a la fila 33. Todo el rango de las notas. Los selecciones, ¿ya? Paso 1. Paso 2. Una vez que has seleccionado ya tu rango de las notas, incluido la fila de los encabezados, que es la fila 3, te vas a la ficha insertar. Y aquí tengo dos opciones. Puedes crear una tabla dinámica o puedes crear un gráfico dinámico. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que queremos crear en realidad? ¿Queremos crear una tabla o queremos crear un gráfico? Bien, en virtud lo que yo quiero es crear un gráfico. ¿Ya? Entonces aquí le voy a decir insertar y voy a elegir un gráfico, pero un gráfico de barras. Quiero un gráfico de barras. ¿Sí? Tengo gráfico de columnas y también gráfico en barras. Entonces, voy a crear un gráfico, pero que sea un gráfico de columnas, mejor, ¿ya? Un gráfico de columnas. Entonces, no voy a ir a estas opciones, no, sino acá, donde dice gráfico dinámico, ¿ya? No esto que está aquí, repito, este tipo de gráfico no, porque no son gráficos estáticos. Voy a ir acá a la opción que dice gráfico dinámico. Así como tengo tabla dinámica, también tengo gráfico dinámico. Y acá me dice, ¿quieres crear un gráfico dinámico o quieres crear un gráfico dinámico y tabla dinámica? Marco esta opción. Gráfico dinámico y tabla dinámica. Hago clic ahí. Excel automáticamente ya detectó el rango. Primero yo seleccioné, ¿recuerdas? Sí, todo el área de las notas. Entonces él me está confirmando, me dice, todo este es tu rango
de datos del cual quieres crear tu gráfico y tabla dinámica a la vez? Sí, correcto. Luego, en la parte inferior me dice, ¿dónde quieres colocar el informe de la tabla dinámica? ¿Lo quieres colocar en esta hoja de cálculo, una hoja de cálculo existente, o en una nueva? En este caso le digo en una nueva hoja de cálculo. Acepto y listo. Automáticamente Excel ha creado una nueva hoja de cálculo. Esa hoja de cálculo lo voy a mover al final. Y aquí le voy a poner TD de tabla dinámica, TD01, tabla dinámica número 1. La tabla dinámica, mira, tiene este entorno. Este es el área donde yo voy a seleccionar los campos, ¿sí? Acá están los campos para poder seleccionar. Y este es el gráfico que está vinculado con la tabla dinámica. Si yo hago clic afuera, en una celda, desaparece, mira, la lista de los campos, ya no está. Para que vuelvas a visualizar, haces clic en la tabla dinámica o en su defecto en el gráfico dinámico y automáticamente aparece la opción que hace referencia a justamente los campos de la tabla dinámica. Ok, entonces, ¿qué pasaría, profesor? ¿Qué pasaría si, digamos que por error, mira, cierro esta ventana? Uy, se cerró. Entonces yo hago clic, profe, no aparece la lista de campos. ¿Dónde está? ¿Dónde lo encuentro? Acá, analizar tabla dinámica, y acá hay una opción que dice mostrar, y acá hay una opción que dice listar campos. En mostrar, listar campos, se activan nuevamente los campos de la tabla dinámica. Eso en el supuesto caso que digamos, que por error termine cerrando la tabla. ¿Ok? Los campos de la tabla. Si por error lo cierras esa ventana, lo tienes que volver a activar. Bien, ¿qué es lo que quiero yo aquí mostrar? Quiero mostrar, por decir, en este caso, quiero visualizar el código del estudiante, los apellidos y nombres. Quiero visualizar el curso, ¿no? Por ejemplo, acá estoy seleccionando estos datos, código, apellido y curso. Pero a su vez, quiero también mostrar el número de estudiantes que, digamos, están llevando determinados cursos. O sea, quiero saber cuántos estudiantes están llevando determinados cursos. Entonces, para eso, en la opción de valores, vas a arrastrar el campo curso. Arrastras, mira, en valores, y automáticamente aparece, ¿no? Los valores. Ahora, lo que está haciendo acá, está contabilizando, mira, automáticamente dice acá, cuenta cuántos valores hay. Entonces, de repente, si yo analizo, yo lo que quiero ver es cuántos estudiantes están llevando o están estudiando determinadas materias, determinados cursos. Entonces, el campo código lo voy a quitar. Le digo, el código ya no va. Y el campo apellidos y nombres también lo voy a quitar. Entonces, me quedo únicamente, mira, me quedo únicamente con los campos de curso en lo que es las filas, ¿sí? El curso, y en donde dice valores, lo que he hecho simplemente es arrastrar el curso acá y automáticamente él detecta que está haciendo una contabilización. Entonces me dice, hay 5 estudiantes que están llevando el curso de educación cívica y familia y civismo. Hay 4 estudiantes que están llevando matemática, hay 3 estudiantes del curso de uso de herramientas informáticas y hay un solo estudiante que está llevando el curso de ofimática. Entonces, imagínate que esto yo tendría que haberlo hecho en Excel con la función contar puntos sí, ¿verdad? O sea, tendría que poner los cursos, hacer una especie de conteo, ¿sí? Contabilización de datos, y después de haber aplicado la fórmula, crear obviamente el gráfico, en este caso dinámico, ¿sí? Pero mediante la opción de tabla dinámica, pues esto se ha creado de una manera mucho más sencilla, mucho más rápida,
y prácticamente no he programado, no he codificado absolutamente nada. Ahora, si tú consideras que este gráfico no es el que deseas, te vas acá. Acá hay una opción que dice diseño y podemos cambiar de gráfico. Haces clic acá donde dice cambiar tipo de gráfico y de repente dices, no, mejor quiero trabajar con un gráfico circular. Seleccionas y listo. Ahí tienes un gráfico circular. Este gráfico tiene un estilo en el cual nos muestra ciertas plantillas que nosotros podríamos utilizar, ¿no? Como parte de el modelo, digamos, o diseño de gráfico que queramos nosotros crear. Aquí, por ejemplo, este es un estilo 3, este es otro, estilo 4, el estilo 5, el estilo 6 y este es el estilo 7. También podría utilizar el estilo 8. Mira, está mucho más interesante también. Tenemos el estilo 9, muestra la leyenda, ¿no? Por cada círculo. Tienes este otro, el estilo 11, que muestra automáticamente el valor porcentual de lo que representa cada valor del proceso de contabilización de datos, proceso de conteo de datos, del 100%, él está sacando un valor porcentual, ¿no? Y me dice, mira, por ejemplo, en el caso de, por decir, ¿no? En el caso de matemática tiene por color, vamos a ver cuál es el color de matemática, un color medio azul, me dice representa, ¿no? Representa el 14%, o sea que esos 4 representan el 14% del 100%. Podría ser este estilo o podría ser de repente este otro. Entonces, hay varios modelos. Yo voy a elegir este de acá, que es el estilo 8. Puede ser el estilo 8 o podría ser el estilo 11. Ya lo dejo, no sé, a tu criterio, ¿sí? Dependiendo de qué modelo quieras aplicar. Aunque este también podría ser, ¿no? También podría ser. Ok, digamos que es el estilo, en todo caso, el estilo 8. Aquí hay una opción que se llama diseño rápido. Nosotros también podemos personalizar, mira, el diseño colocando la leyenda en la parte superior o en la parte inferior. Inclusive podemos elegir otro diseño en función a lo que nosotros querramos. Yo lo voy a dejar como diseño 6 y le vamos a poner un título. Y acá digo, por ejemplo, ¿no? Digo acá, ¿esto qué representa? Representa el total de estudiantes. Sí, digo acá, total de estudiantes por curso. Eso es lo que representa. Representa el porcentaje total de estudiantes por curso. Este valor porcentual también puedes aumentar la fuente. Podemos ponerlo en 10 o 10.5, es el tamaño de fuente. Digamos que 10 puntos. Y la leyenda también lo podemos poner en negrita, ¿sí? E incluso podríamos cambiarle el color. De repente del texto, un color negro, ahí está, o gris, no tan negro, sino gris. Y también podemos aumentar el tamaño de la fuente. Por ejemplo, ahí está en 10 puntos. Podríamos ampliar esto un poquito, ¿no? Aumentar la leyenda para que se pueda visualizar toda la lista de cosas. Ahí está. Y ya tengo mi reporte, ¿sí? Que hemos creado de una manera sencilla. Ahí está. Entonces, mira que he creado la gráfica de una manera simple mediante tabla dinámica. No he programado absolutamente nada. Bien, voy a crear otra tabla dinámica. Si quieres crear otra tabla dinámica, ¿qué haces? Regresas nuevamente al registro de notas, ¿sí? Nuevamente que esté todo seleccionado. Ahí está. Y ahora voy a crear otro gráfico. Me voy a la opción de insertar.
me voy a la opción de gráfico dinámico y tabla dinámica. Le digo que lo cree en una nueva hoja de cálculo. Arrastro la hoja de cálculo número 2 hacia el final y le voy a poner el nombre de TD-02, o sea, la tabla dinámica 2. Y lo que yo quiero mostrar ahora es la cantidad, digamos, de estudiantes, ¿sí?, aprobados de todo el registro. Entonces, ¿qué hago? Voy a seleccionar la columna que dice observación. Selecciono observación y ahí está. Tengo los aprobados y los desaprobados. Y lo que voy a hacer es arrastrar observación hacia cuadro de valores. Y ahí está. Ahí tengo otro gráfico que habla que tengo en total 7 alumnos desaprobados y 23 aprobados. ¿He creado una tabla de datos? No, lo estoy haciendo mediante tabla dinámica. ¿He aplicado fórmulas? No, simplemente seleccionando y ya Excel crea automáticamente el gráfico dinámico. Me voy a diseño, acá tengo una opción que se llama diseño y puedo aquí yo elegir de repente un modelo en cuanto al diseño. Podría ser este de acá, tengo acá el estilo 4. Podría incluso cambiar el tema, no sé, de los colores o inclusive personalizarlo. Digamos que este de aquí, acá en diseño, formato, este de aquí quiero que tenga de repente un formato, por decir color, vamos a poner solamente a este nada más, el color de rojo, un rojo vino tinto, ¿no? Que hace referencia a los desaprobados. Coloco esto en negrita, voy a aumentar la fuente, 11 puntos. La leyenda también lo voy a agrandar, vamos a ponerle 10 puntos. Y aquí voy a colocar como título total de estudiantes, ¿sí?, el total de estudiantes aprobados y desaprobados, o podría decir simplemente el total de estudiantes por observación, ¿sí?, o por situación, o por condición. ¿Sí? Entonces acá digo simplemente así, total de estudiantes por situación académica. Ahí está. Por situación académica. ¿Cuál es su situación académica? ¿No? Los aprobados y los desaprobados. Esto lo voy a reducir un poquito. Ahí está. Y ya tengo, mira, mi reporte, ¿sí?, de una manera sencilla. Estas etiquetas lo puedo poner hacia arriba si deseo. Simplemente lo movemos y listo. Ahí está. Y ahí tenemos el reporte con los datos. Aprobado y desaprobado. Ahí está mi pequeño gráfico. Pero recuerda que esto se está creando en base a la tabla dinámica. Ahora, tengo dos tablas dinámicas. ¿Estas dos las puedo integrar? Claro que sí. Aquí puedo crear un pequeño dashboard. Digo así, dashboard. .01, por decir. ¿Y qué es lo que voy a hacer? El gráfico que está acá lo voy a cortar. Clic derecho, cortar. Y en el nuevo dashboard, en la nueva hoja, lo voy a pegar. Aquí está, mira. Estoy pegando el gráfico anterior. Este otro gráfico también igual. Control X o cortar. Y aquí Control V. Lo que hago simplemente es pegar el gráfico. Y ahí está. He creado un pequeño dashboard, un pequeño reporte
¿no? Donde tengo ahí la información. Adicionalmente, también podría yo crear lo que se llama una segmentación de los datos. Aquí en la opción que dice analizar, mira, acá hay una opción que se llama insertar segmentación de datos. Entonces yo podría decir que quiero una segmentación con la observación. Y ahí está, mira, acabo de crear una segmentación. Control X, lo corto y lo pego acá. Y lo puedo colocar por este lado. Entonces, si yo digo desaprobados, solamente muestro los desaprobados. Si le digo aprobado, me muestra únicamente los aprobados. ¿Cómo quiero que me muestre todo? La idea sería que este gráfico también se filtre automáticamente en función a este filtro que he creado. Para hacer eso, te vas a la opción de análisis de gráfico y acá hay una opción que dice conexiones de filtro. Y automáticamente aparece el filtro que hemos creado, ¿no? De la segmentación anterior. Aceptamos y ya está. Si yo digo aprobado, me dice, estos son, ¿no? Los estudiantes, el total de estudiantes que están aprobados de estos cursos. Si yo digo desaprobado, solamente me muestra aquellos cursos desaprobados y el porcentaje, lo que representa. Si nosotros también queremos, podríamos de repente mostrar los valores. En donde dice dar formato a la serie de los datos. Acá hay una opción donde también podríamos traer los valores. Formato de etiqueta, acá está, mira, valor. Y este valor que aparezca en una nueva línea. Entonces, lo que yo veo arriba es la cantidad y lo que veo abajo es el porcentaje, es decir, lo que representa. Valor y nueva línea, nada más. Entonces, ahí me dice, ¿no? Hay 2 estudiantes desaprobados de psicología. 1 de uso de herramientas, 1 de matemática, 1 de educación física. Quiero ver los aprobados. Hago clic ahí y me muestra únicamente el total de estudiantes aprobados de esos cursos. Ya tengo mi pequeño reporte de datos. ¿Sí? Bien, ok, jóvenes, entonces en eso consiste este pequeño dashboard que hemos creado. Puedo borrar los filtros. Acá hay una opción que se llama borrar filtros para visualizar toda la información, ¿no? O todos los datos. Bien, actividad asincrónica. Tarea, desarrolle el ejemplo realizado en clase. Se les pide visualizar la videograbación de clase. Una vez terminado, enviar el archivo en formato de Excel directamente sobre la actividad configurada, sobre la tarea, o en su defecto, si es que está fuera de la fecha de entrega, que la fecha límite es el domingo 28 de mayo del 2023 hasta las 23:59, si está fuera de fecha, lo pueden enviar por mail interno, indicando el número de tarea, seguido del código de su sección, seguido de sus apellidos y nombres. Recuerden que tienen que enviar el archivo en formato de Excel. Bien, resumen, conociendo esta herramienta de Microsoft Excel te permitirá crear reportes de datos de manera intuitiva, de manera sencilla, facilitando así el análisis de los datos. Metacognición. ¿Qué hemos aprendido el día de hoy? ¿De qué hemos hablado? ¿Algún voluntario o voluntaria que quiera participar? Profesor, buenas noches. ¿Cómo está? ¿De qué hemos hablado el día de hoy? ¿Qué hemos aprendido? Bueno, creo que hemos aprendido una manera más fácil de hacer los gráficos, ¿no? Ya no es necesario hacer primero las tablas o primero hacer los promedios para luego crear los gráficos. Creo que esta manera es un poco más sencilla, solo hay que prestar atención para poder entender de una. Así es, correcto. Siempre lo más fácil lo dejamos para el final. Sí, gracias. Es lo más sencillo, es lo más sencillo, así es. Bien, ok, gracias, Ferrus.
Efectivamente, ¿no? Lo que hemos aprendido el día de hoy es a crear tablas dinámicas y gráficos dinámicos dentro de Microsoft Excel, ¿no? Es una herramienta, las tablas dinámicas, súper interesante, rápido. No aplicas fórmulas, simplemente hay que seleccionar el rango de los datos, eliges qué tipo de gráfico quieres y selecciona los campos a graficar. Y automáticamente Excel te grafica y te crea, digamos, los gráficos estadísticos, los gráficos dinámicos, y estos luego pueden ser incorporados en una sola hoja de cálculo y de esa manera crear un dashboard, un reporte de datos. Bien, ¿para qué nos sirve lo aprendido? Pues para crear cualquier tipo de reporte de datos que en algún momento necesites de repente tú graficar cierta información, pues mediante las tablas y gráficos dinámicos te puede ser de gran utilidad. Bien, jóvenes, ¿consultas hasta aquí? ¿Cuestiones? ¿Ninguna? Bien. Ok, jóvenes, si no hay preguntas, eso sería todo de mi parte. Muchas gracias por su atención y conmigo será hasta la próxima semana, Dios mediante. Nos vemos, que tengan un buen fin de semana. Chau, chau, hasta la próxima. Gracias, profesor. Hasta luego. Nos vemos, hasta luego.